Yo quiero comenzar esta tarde con una historia que todos tenemos fresca. Este año nosotros hemos visto moverse la historia delante de nuestros ojos. En enero, el mundo despertó con un bombardeo sobre Caracas, ¿lo recuerdan? Y con un presidente de una nación vecina siendo detenido y llevado a otro país para ser juzgado. Pero también hace un par de semanas nosotros mismos hemos elegido presidente en segunda vuelta. Una segunda vuelta que, por un lado, parece ser que algunos defienden el Estado social de derecho y por el otro, los que defienden la justicia social. En todos los bandos, seguramente ustedes habrán escuchado eh, que hay influencias que van y que vienen, que las influencias pasan por encima de nuestras fronteras, que lo que se decide aquí pesa allí, que lo que pasa aquí resuena allí. Y hermanos, estamos en un momento en el que parece ser que la soberanía de las naciones, que parecía intocable en algún momento de la historia, se ha vuelto algo totalmente frágil. Es más, parece ser que notamos con gran frecuencia cómo una nación domina sobre la otra. Y en medio de este panorama geopolítico, lo más preocupante e inquietante no es precisamente esto que he mencionado. Lo más inquietante, hermanos, es la alegría. ¿Han notado ustedes las pantallas, las redes, las noticias? Personas que al ver humillado el vecino, al ver humillado la otra parte, se sienten con una alegría y un gozo que parece como el de una final de un mundial. Parece que algunas personas se sientan triunfadoras sobre la ruina de otros. Y no importa de qué lado estás tú esta tarde aquí, estoy seguro que todos hemos visto esa alegría por el mal del otro. Y si somos honestos, hermanos, quizás la hemos sentido. Quizás nosotros mismos la hemos sentido. Entonces, en este panorama queda flotando como en el aire una pregunta. Si las naciones grandes están decidiendo el destino de las naciones pequeñas, si el poder se está riendo de las fronteras y aún de las urnas, ¿quién reina realmente? ¿Quién gobierna de verdad? ¿Quién, hermanos? Lo hermoso de la escritura es que Dios ya ha hablado para un momento exactamente así, o muy parecido. El libro que leeremos esta tarde, hermanos, es quizás el libro más pequeño del Antiguo Testamento. 21 versículos, una sola página. Pero fue escrito para un pueblo que vivió cómo su soberanía era pisoteada por la superpotencia de turno. Por allá en el año 586 a.C., Jerusalén ardía y Babilonia arrasaba. Y en las colinas de una montaña al sur de una nación vecina, había una nación que estaba aplaudiendo: Edom, la descendiente de Saúl, el hermano. Pero no solamente miró, sino que también se alegró, saqueó a los fugitivos y los entregó al enemigo. Y después de la tragedia, Edom se encontraba tranquilo allá entre sus peñas, próspero e intocable. La audiencia de Abdías, el libro que leeremos esta tarde, hermanos, miraba esa montaña y hacia esa
montaña quizás hacía la misma pregunta que nosotros nos hacemos esta tarde al ver el panorama que he descrito. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Quién reina realmente? Bueno, pues yo espero que mientras juntos leemos la escritura podamos encontrar algunas respuestas. Acompáñame al libro de Abdías, versículo 1. Está después de Amós y antes de Jonás. ¿Lo tienen? Visión de Abdías. Así dice el Señor Dios acerca de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor y un mensajero ha sido enviado a las naciones a decirles: levántense y alcémonos contra Edom en batalla. Yo te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como el águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarían solo hasta que les bastara? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algunos rebuscos? Como será escudriñado Esaú y rebuscados sus tesoros escondidos. Hasta la frontera te echarán todos tus aliados, te engañarán, te dominarán. Los que están en paz contigo, los que comen tu pan, tenderán una emboscada contra ti. No hay entendimiento en él. Versículo 8. No destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esaú. Entonces tus valientes serán atemorizados, oh Temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. Por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día que te pusiste a un lado, el día en que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suertes, tú también eras como uno de ellos. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá, en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de su angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Sí, no te alegres de su desgracia. No te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina. No te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. No aceches en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos y no entregues a sus sobrevivientes en el día de la angustia. Porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Como ustedes bebieron en mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones. Beberán y tragarán, y serán como si no hubiera sido, como si no hubieran sido. Pero en el monte Sión quedará un remanente, y será lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama, y hojarasca la casa de Saúl. Los quemarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente alguno en la casa de Saúl, porque el Señor ha hablado. Entonces los del Negueb poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefalá, la llanura de los filisteos. Poseerán también el territorio de Efraín y el territorio de Samaria, y Benjamín poseerá Galaad. Y los desterrados de este ejército de los israelitas
que están entre los cananeos hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Los libertadores subirán al monte Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. ¿Qué tal si oramos, hermanos, esta tarde juntos? Señor, estamos esta tarde aquí delante de tu presencia y delante de tu palabra, la única capaz de llamarnos a arrepentimiento y a fe, la única capaz de mover nuestras voluntades y renovar nuestro entendimiento. Señor, yo te pido que esta tarde tú nos alumbres con tu palabra, tú que conoces más que lo que nosotros podemos ver, tú que reinas y gobiernas con justicia. Alumbra esta iglesia, alumbra nuestras realidades, alumbra a cada persona que está aquí. Te rogamos que esta tarde nosotros podamos ver tu gobierno y tu reinado. Te rogamos que esta tarde juntos reconozcamos que tú eres un rey justo. Te rogamos que hables a nuestro corazón, Señor. Estamos sedientos y hambrientos por escucharte hablar a ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que dirijas este tiempo, que no sean mis palabras, que sean tus palabras, Señor. Que no sea el estudio ni los conceptos teológicos o el entendimiento, que sea el poder de tu palabra, el poder del Evangelio en acción. Rogamos tu atención, Señor, que nos des atención para tu palabra, Señor, mejor. Si algún hermano está luchando con el sueño, si algún hermano está luchando en sus pensamientos, yo te ruego, Señor, que tú los lleves a la cruz en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, generalmente a mí me gusta dar punticos, pero espero que esta tarde ustedes puedan descubrir los puntos, pero vamos a ir como lo muestra la profecía, tal vez como en un desarrollo, en un ascenso para encontrar respuesta a esta pregunta que he planteado inicialmente: ¿quién es el que reina realmente? Y lo primero que quiero que noten, hermanos, es versículos del 1 al 9. Tenemos juntos que imaginar y pensar que Edom literalmente vivía en lo alto. Nota cómo versículo 3 describe que las fortalezas rocosas de Selá, las hendiduras de las peñas, era como esta nación estaba cubierta y segura. Pero nota también versículo 8 cómo nos describe que eran inquebrantables, que para cualquier ejército que quisiera penetrar esta ciudad casi que era imposible. Pero también en la escritura nos está narrando y nos está declarando que parece ser que en Edom habían varios sabios y entendidos, así que era famoso por sus sabios. Pero también el versículo 7, cuando estaba mencionando un poco cómo es que algunos de sus aliados lo traicionarían, entonces podemos pensar que era una gran potencia de ese momento, con buenas alianzas, con una gran protección, y su seguridad tenía toda la evidencia a su favor. Pero noten también, hermanos, que el diagnóstico que Dios hace sobre la realidad de esta nación, versículos 3, dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Y es que, hermanos, la soberbia no es solamente un pecado, la soberbia también es un engaño. La soberbia nos hace creer que la peña en la que estamos nos sostiene. La soberbia es, como decían algunos, como un mal aliento.
Parece que la misma persona no se da cuenta que lo tiene, pero todos alrededor lo ven. Y nota que la misma profecía, versículos 4, nos está mostrando que aunque se remonten como las águilas, que aunque entre las estrellas se pongan, de allí el Señor derribará. De allí te derribaré, dice el Señor. Parece algo fuerte para una nación que parece que se ha creído todo el cuento realmente. Y nota versículos 5 y 6 como también describe que los ladrones no dejarán nada. Ustedes pueden imaginar que cuando un ladrón entra a un apartamento, a una casa, pues él no se llevará todo, se llevará un par de cosas o lo más valioso. Pero lo que está describiendo justo el pasaje que hemos leído es que a Adón no le quedará absolutamente nada. Sus aliados lo traicionarán. Eso parece un poco paradójico. El traidor siendo traicionado. Y entonces estamos viendo que esta realidad de que Dios derriba la soberbia, Dios derriba la soberbia. Sus sabios serán destruidos, sus valientes desmayarán. Todo aquello en lo que ellos han confiado será el mismo lugar, la misma vía por la cual ellos caerán. Y estos primeros versículos no solamente nos está diciendo que Dios derribará la soberbia, también nos está dejando claro que ningún trono tiene rival para nuestro Dios, que ningún trono se sostiene ante Dios. Porque si cae el reino que humanamente era inalcanzable, quedaba demostrado que quien reinaba no era ellos, que quien reinaba era Dios y que el rey haría justicia y guardaría a su pueblo. Así que bueno, hermano, yo pienso que esta semana tú puedes explorar mucho más esos versículos, pero piensa cuando te acerques ahí en esa realidad que definitivamente Dios estaba derribando la soberbia. Nota conmigo ahora versículos 10 al 14. Aquí la razón de por qué o la razón por la cual el Señor derriba esa soberbia. Y aquí la misma profecía nos está revelando por qué. Nota versículo 10. Por la violencia contra tu hermano Jacob. La palabra clave, hermanos, quizás es hermano. Y yo quiero que conmigo, tal vez los que subrayan, noten que en los siguientes versículos, del 11 al 14, la palabra que se repite de manera martillante es el día. El día que te pusiste a un lado. El día en que extraños se llevaban sus riquezas. Versículo 12. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio, en el día de su destrucción, en el día de su angustia, en el día de su ruina. De nuevo el versículo 13, en el día de su ruina. Y una vez más, en el día de su ruina. Y el versículo 14, en el día de su angustia. Dependiendo de la versión que estés leyendo, algunas 9 o 10 veces esta palabra se repite en 5 versículos. El día de su infortunio, el día de la ruina, el día de su angustia. Hermanos, eso nos está diciendo que Dios no tiene un recuerdo vago del agravio. Parece ser que es como si Dios tuviera un expediente detallado día por día, acto por acto. Y nota también cómo desde el versículo 11 los verbos van también como en escala. Primero Dom se queda al otro lado, solamente mira. Luego se alegra. Luego habla con soberbia. Luego entró en la brecha. Luego saqueó. Luego se apostó en las encrucijadas para entregar a los que huían.
Y hermanos, así crece el pecado del espectador. Así crece el pecado de la indiferencia. Porque hermanos, la indiferencia también es complicidad. Ante los ojos de este rey, estar al otro lado en el día del hermano también era violencia. Y aquí un consuelo para aquellos de nosotros que han sufrido agravio. Si tú sientes que tú has sufrido agravio por un hermano, un amigo, tu caso, hermano, no está archivado en el cielo. El rey que lo vio todo, que lo registra todo, que lo recuerda todo, no se olvida de la violencia. En estos versículos, hermanos, podemos ver que Dios no olvida la violencia, porque Él reina y porque Él es un rey que hará justicia y guardará a su pueblo. Ahora acompáñame, versículos 15 al 16, y parece ser que aquí hay un giro en la profecía. Seguramente en tu Biblia también notarás que la primera parte se titula de una forma y luego acá tendrás otro título. Todos aquellos días que hemos leído de violencia desembocarán en otro día. Nota lo que dice versículo 15, porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. En otras versiones dice, cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Pero también acá hay un cambio, porque es como si hubiera un pleito local y ahora ese pleito local se vuelve universal. Y esta razón es que Edom solamente es el primer caso dentro de la jurisdicción del alcance de nuestro Señor, el alcance de toda la tierra. Así que esta disputa local ahora tiene una sentencia, tiene un juicio y hay que detenernos un poco acá para revisar esa sentencia. Nota más adelante, como tú, en la parte B del versículo 15, como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Ahora, algunos podrían pensar que esto es como una venganza desproporcionada, pero hermanos, esta era una retribución exacta y según este juicio era la justicia más precisa concebible. Los que bebieron celebrando sobre el monte santo beberían entonces la copa de la ira de Dios. En otras palabras, hermanos, lo que está diciendo esto allí es que nadie se lleva nada impune. Precisamente porque la justicia es del rey y su medida es perfecta, no nos pertenece a nosotros pensar, o mejor, no nos pertenece o no le pertenecía a este pueblo tomar la venganza. Justo en esta parte, cuando reflexionaba sobre este juicio, pensaba en Romanos capítulo 12, versículo 19, que nos dice, no os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y aquí debemos pensar, hermanos, que soltar la venganza no es debilidad. Realmente cuando soltamos, o mejor, cuando decidimos confiar en la justicia del Señor, lo que nosotros estamos es reconociendo a través de la fe que quien ocupa el trono es el Señor. Y eso es lo que plantea esta profecía. Habrá un día en el que Dios hará justicia. Habrá un día en el que Dios hará justicia, porque el reino es de Dios y Él reina con justicia y guarda a su pueblo. Entonces ya hemos visto que Dios derriba la soberbia, que Dios no olvida la violencia, y hace un momento hemos visto cómo llegará el día en que Dios hace justicia.
Y nota esto, versículo 17 al 21. Pero el monte Sión quedará un remanente y será lugar santo. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. En medio del remolino del juicio hay un lugar seguro, no por sus murallas, porque recuerden, Jerusalén estaba en ruinas, sino por su rey. Versículo 18, la casa de Jacob será fuego y la de Esaú estopa. Los desposeídos poseerán su heredad, versículos 19 y 20. Los cautivos vuelven y suben, salvadores al monte de Sión, versículo 21. Y entonces, hermanos, llegamos casi como al clímax de la profecía, la última línea del libro, la palabra final de Dios sobre toda esta situación, sobre todo este juicio para las naciones, este juicio para Edom. Y la línea no termina en un juicio, termina en un trono. Mira lo que dice el versículo 21 al final. Y el reino será del Señor. Y el reino será de Jehová en otras versiones. Yo creo, hermanos, que esto es lo que el profeta quiso transmitir desde el principio. Que el pleito nunca fue de Israel contra Edom. Fue justamente la soberbia que había entre las naciones para creerse superiores a Dios mismo. Y recordemos, hermanos, el rey al que tú y yo servimos cada semana no comparte su gloria, no comparte su trono. Dios, hermanos, esta es una verdad que aprendemos en estos versículos. Dios ha establecido su reino, porque el reino es de Dios. El rey hará justicia y guardará a su pueblo. Y yo quiero que nos detengamos un poquito en esta última línea. Si puedes subrayarlo, rayarlo, yo soy feliz haciendo eso con mi Biblia y por eso digo que lo hagan, pero la última línea dice, el reino será del Señor. No es una nota suelta, hermanos. Casi que es el mismo cántico, la misma nota que atraviesa toda la escritura. ¿Recuerdan ustedes en Éxodo capítulo 15, versículo 18? Jehová reinará eternamente y para siempre. Esta línea también había sonado junto al Mar Rojo. Y ahora está sonando en la profecía de Abdías. Pero también lo anunció Jesús. El reino de Dios se ha acercado. Y también nosotros lo vemos en Apocalipsis. Apocalipsis 11:15 dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El Nuevo Testamento, hermano, nos estaba revelando el nombre del rey que estaba, o el reinado que estaba describiendo Abdías. El nombre de ese rey es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora, yo no quiero que te vayas pensando de aquí, y en eso juntos debemos tener cuidado, porque este libro no nos está enseñando que Judá era bueno y que Edom era malo. ¿Ustedes recuerdan por qué ardió Jerusalén? La respuesta es que por sus propios pecados. Y lo que podemos ver también en este movimiento, al traer un juicio no únicamente sobre Edom, sino sobre todas las naciones, era que Judá también estaba bajo el juicio del mismo rey. Miren el versículo 17, así que uno se podría preguntar, entonces, ¿cómo puede haber santidad en Sión para un pueblo también culpable?
Este juicio también incluía a Judá y todas las naciones. Hermanos, y la respuesta es que no es por mérito, es por pura gracia, es por la elección de el rey. Recuerda lo que dice Malaquías 1, 2, 3 o Romanos 9, 13, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Hermanos, el remanente no se salvará por ser mejor. El remanente se salvará por ser amado por el rey. Tal vez tú todavía ahí estás preguntando o estás dando vueltas sobre esta idea del versículo 15, como tú hiciste, se hará contigo. Y tú puedes decir, ¿y cómo puede un rey ser justo y a la vez guardar a un pueblo culpable? Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que mirar el verdadero Jacob en el día de su angustia. Y entonces nosotros podemos mirar a la cruz. ¿Recuerdas cómo Jesús estaba rodeado de burladores que se alegraban de su ruina? Mira cómo lo describe Lucas capítulo 23, versículo 35. Y el pueblo estaba mirando y se burlaban de él. Hermanos, la escena de Abdías, versos 12 al 13, estaba siendo repetida al pie en la cruz. Así que hasta el trono rival dio su último zarpazo, Herodes, el rey de la época, descendiente de Edom, intentando matar al rey recién nacido. Ay, hermanos, pero en esa cruz, Jesús mismo cargó el como tú lo hiciste, se hará contigo. El como tú lo hiciste, se hará contigo, que Don merecía, pero que también nosotros merecíamos. En esa gloriosa cruz, el día del Señor, el día de Jehová cayó sobre el sustituto para que todos los que nos refugiáramos en su obra pudiéramos ser perdonados. Quizás hay alguno que aún no cree esto y ya nosotros como iglesia, cuando vemos los Edom de este tiempo, nosotros no los poseemos con espada, sino con el Evangelio. Pero debemos recordar, hermanos, que Dios está invitando a la salvación a diferentes naciones y pueblos. ¿Recuerdas cuando los apóstoles estaban discutiendo si los gentiles podían entrar o no entrar? Y Santiago cita la misma promesa en Hechos 15, 16 y 17. Incluso, hermanos, hasta los antiguos enemigos, pueblos de Dios, son invitados a entrar a este reino. No sé cómo estás hoy delante del Señor, pero si tú estás hoy aquí sin Cristo, tal vez tú vienes de una larga tradición cristiana o llevas 15 días, un mes, pero todos juntos necesitamos escuchar esto, que el día viene y solamente hay una peña que no será derribada, que solo hay un monte seguro y que juntos debemos refugiarnos en ese rey que se humilló para levantar a los suyos. Antes de que el día nos encuentre en esas peñas propias. Ven a confiar en el Señor.
Yo quiero decir 4 cosas para pensar. Tal vez te ubicas en alguno de estos grupos. Hermano, primero, a quienes han cargado agravios sin justicia. Estoy hablando con el que le arrebataron el negocio, con el que tiene el proceso estancado, al que dañaron y que nadie lo reconoció ni se enteró. Yo quiero recordarte eso que nos recuerda la Escritura. El rey tiene un expediente completo, día por día. Así que esta semana, hermano, suelta la venganza, nombra tu caso delante del Señor, en oración, tráeselo formalmente a Él. Recuerda esto que dice Romanos, mía es la venganza, yo pagaré. Hermano, ningún mal queda sin respuesta. Ningún mal queda sin respuesta. O fue pago en la cruz, o será pago el día del Señor. Tu tarea no es cobrar, no es vengar. Tu tarea y la mía es esperar al Rey. Es esperar al Rey. Bien, seguramente también hay entre nosotros hermanos que han sido heridos por traiciones de cercanos. Ya hemos leído que Edom era el hermano y la Escritura registra con especial detalle la herida del que compartió la mesa. Si un hermano te vendió en la familia, en los negocios, incluso en la iglesia, yo quiero decirte que Cristo te entiende desde adentro. Cristo nos entiende porque también Él fue entregado por uno de los suyos. Y hermano, hermana, no dejes que esa herida te saque de la comunión con el Señor, de la comunión con sus santos. Cuida la comunión, cuida esa mesa, cuida ese cafecito en semana. No te quedes al otro lado cuando tu hermano o tu hermana esté en el día de la angustia. Si te han hecho daño, pero tú ves la oportunidad de servirlo, sírvelo. Ora por él, acompáñalo. Si tú quizás has sido ofendido por algo en algo, pasa por alto, mira a tu Salvador, mira a tu Rey y recuerda esto que hemos leído esta tarde. Pero hermanos, un tercer grupo, tal vez tú estés ahí o no hayas estado en los anteriores, seguramente hay quienes en este lugar confían en sus propias peñas. Confías como comerciante en tu negocio, confías en tu profesión, confías en tu empresa o no sé cómo se llamen tus peñas, quizás tu peña se llama patrimonio, tu peña se llama el cargo dentro de una empresa, tu peña son los contactos, tu peña es la reputación. Yo quiero recordarte, hermano, hermana, todo lo que tenemos son dones de Dios. Y el día que tú digas, como se dice en el versículo 3, ¿quién me derribará a tierra? Hermano, ese día ya te ha engañado la soberbia. Examinémonos juntos esta semana, hermanos. ¿Dónde está nuestra seguridad última? ¿Cuáles son las cosas que nos dan seguridad? Pídele al Señor que te revele cuáles son los lugares donde tú estás depositando tu confianza. Y baja voluntariamente de esa peña. Humíllate ante el Rey antes de que la peña caiga contigo. Porque según lo que hemos leído, no habrá una sola roca que no sea derribada.
pero además porque nosotros cada semana, cuando escuchamos el Evangelio de la gracia, sabemos que hay una roca segura, que hay una roca inamovible y es nuestro Señor Jesucristo. Por último, hermanos, a quienes están desanimados en la espera. Tú y yo nos reunimos cada semana para glorificar al Señor porque lo esperamos. Tenemos comunión con los hermanos porque lo anhelamos, esperamos. Pero yo sé, hermanos, que esa espera cansa, especialmente cuando nosotros vemos los poderes visibles que parecen reinar y que parecen burlarse de nuestra fe. Y justamente esto es lo que nos enseña Abdías. Abdías nos está diciendo que la espera de la iglesia no es resignación. La espera de la iglesia es la postura de quienes ya saben cómo termina el libro. Cada domingo cuando tú y yo cantamos, ensayamos el cántico del versículo 21, el mismo que cantaremos consumado junto al mar de cristal, junto al millar de ángeles que dicen santo es el Señor reina. Hermano, hermana, no te desanimes, no te desanimes en la espera de tu Salvador. Ven cada semana a este lugar como la forma en la que nos recordamos que estamos esperando el gobierno absoluto en plenitud del Rey al que adoramos. El Rey viene y su reino ya es suyo. ¿Recuerdan esa frase que he repetido durante todo este sermón? El reino es de Dios y el Rey hará justicia y guardará a su pueblo. Pero quizás nosotros ya en nuestro contexto actual podemos decir, el reino es de Cristo y el Rey hará justicia y guardará a su iglesia. Déjame decirte lo último para terminar. Y tal vez debas regresar a las imágenes con las que abrimos. El bombardeo sobre la nación, la capital vecina, el presidente juzgado en la tierra extranjera, un país que está partido a la mitad en las urnas, como lo mencioné al principio, las influencias que cruzan y van de aquí para allá. Y de nuevo, la misma pregunta que se hacían en aquel momento que hemos leído. ¿Quién reina? ¿Realmente quién reina? Hermanos, nosotros hemos leído Abdías esta tarde y ahora ya podemos responderla. Miren nomás lo que sucedió en la historia con los protagonistas de este libro. Babilonia, la superpotencia invencible de aquella época, ahora es simplemente polvo del desierto en los pies de Irak, hoy la Irak. Miren también Edom, el de las peñas inquebrantables. Sus fortalezas de roca hoy son ruinas que quizás tal vez algunos turistas fotografían. Y sin embargo, queridos hermanos, el cántico, el pequeño cántico del pueblo derrotado en aquella época, se sigue cantando esta tarde en esta ciudad, en la ciudad de Medellín, a 10,000 kilómetros, 26 siglos de distancia. El mismo cántico que permanece, y el reino será del Señor. Los imperios pasan, los reinos de esta tierra, las naciones pasan, pero hay un solo reino que permanece para siempre.